Muy buenas tardes, apreciada docente. He decidido realizar un análisis eh, que he denominado la importancia de las principales variables económicas en la gestión del talento humano en Colombia durante el año 2012 y 2013, sin dejar de un lado de analizar también algunos aspectos del año 2012. Un análisis retrospectivo del comportamiento de la economía colombiana durante el periodo 2013-2014 evidencia los buenos resultados que acompañaron al país en estos años. Según datos del DANE, durante el año 2013, en Colombia hubo un crecimiento anual del 4.3% respecto a lo sucedido en el año 2012, crecimiento explicado principalmente por el auge del sector de la construcción, que creció a una tasa del 9.8% anual, así como de los servicios sociales, que creció un 5.3%, y del sector agropecuario con un 5.2%. Sector este último donde además el café se destacó como principal motor de la agricultura, con un crecimiento del 22.3%. El buen comportamiento de los sectores descritos anteriormente, al igual que el buen desempeño de variables de la demanda agregada como la inversión y el consumo, jalonaron la expansión del PIB durante el año 2013, como es evidente en las cifras oficiales. Este buen sendero se ratificó en el crecimiento en el año 2014, cuando la economía mostró un crecimiento según el DANE del 4.6% anual, y al igual que el año inmediatamente anterior el sector de la construcción encabezó un 9.9%, los buenos resultados del país en materia de economía. Y nuevamente los servicios sociales con un 5.5% mostraron la importancia del papel del Estado si tenemos en cuenta que en este renglón también se incluye el gasto de la administración. Si tomamos el PIB como indicador de bienestar, en la medida que representa el resultado final de la actividad productiva de la sociedad, puesto que mide desde el punto de vista del valor agregado de la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producciones residentes. Entonces tendremos la conclusión que durante el periodo comprendido entre los años 2013 y 2014, la economía colombiana alcanzó el crecimiento necesario para brindar a los residentes en el país las mejores condiciones para un mejor bienestar. Por otra parte, como sería errado tener como única variable de bienestar y de mejores condiciones de vida el crecimiento del PIB, entonces se hace necesario tener una visión sinóptica de la economía, analizar necesariamente en este mismo periodo otras variables que revistas al igual de la importancia para nuestro propósito de descubrir las variables económicas en la gestión del talento humano. Una de estas variables que podríamos servir para completar nuestro análisis sobre la importancia de las variables económicas sería la tasa de empleo en Colombia durante los periodos a analizar. Durante el año 2013, la tasa de ocupación pasó del 58.4% en diciembre de 2012 a 59.1% en el mismo mes del año 2013. Es decir, que la tasa de ocupación aumentó en 0.8 puntos porcentuales a la reportada en el año 2012, lo que nos permitió terminar el año con una tasa de desempleo del 9.6%. Esto según reportes del DANE, tasa que por demás se acercaba a la meta de un dígito del gobierno nacional. Para el año 2014 la tasa de desempleo se situó en 9.1%, es decir, que la tasa de desocupación bajó 0.5 porcentuales con respecto al de 2013. Estos buenos resultados en materia de empleo fueron posibles gracias a que actividades como las inmobiliarias, con una variación del 9.9%, y la construcción, con 4.2%, así como el transporte, con 7.5%, y la industria manufacturera, con 5.5%, dinamizaron la economía, que por ende impulsaron el empleo en los años 2013 y 2014. Información que corrobora el crecimiento experimentado por estos sectores de la economía y que analizamos en la primera parte de este ensayo. Sin embargo, aunque ya contamos con dos variables fundamentales para entender cómo es el mapa económico en Colombia, lo que nos podría dar algunas luces sobre cuáles son los sectores que más crecen y más demandan recurso humano, también es cierto que falta profundizar mucho más para poder tener una verdadera radiografía del mercado laboral en Colombia. Y esta variable que nos hace falta para completar el análisis sobre el mercado laboral en Colombia sería una materia donde el Estado no tiene las mejores calificaciones y es posible que por ese motivo sea la más difícil de obtener cifras oficiales al respecto. Esta variable es el subempleo, que podríamos definir como aquel empleo por tiempo no completo, retribuido por debajo del mínimo o que no aprovecha completamente la capacidad del trabajador, y que en el caso de Colombia se calcula que podría estar en cifras cercanas al 37%,
lo que se hace evidente y palpable cuando uno camina cualquier calle de la ciudad de nuestro país y tiene la necesidad de bajarse por los andenes por la cantidad de vendedores ambulantes que se encuentran a la orilla de las calles principales. Este análisis nos permite entender que el problema sea más delicado de lo que parece, y que las cifras oficiales pudieran alejarnos de la realidad más de lo debido. Es entonces cuando encontramos a una persona o en una empresa que tiene unos estudios, pero que desempeña una actividad diferente para la que fue preparado. En el sistema educativo, esto es lo que se conoce en economía como desempleo estructural, porque no existe, al menos no en el corto plazo, la forma equilibrada de oferta y demanda del mercado, porque sencillamente las instituciones están preparando un recurso humano y las empresas están demandando o requiriendo otro distinto. Es entonces cuando la gestión del talento humano nos permite y nos brinda las herramientas para poder entender lo que está sucediendo. Entendemos que tenemos un país en crecimiento donde lo que más crece es la construcción. Tenemos un ser humano que trabaja en una empresa de construcción porque fue la única oportunidad que se le brindó y que gana un salario básico, lo que lo convierte en un empleado, lo que hace que las cifras de desempleo bajen y la tasa y hasta el punto todo parece normal, hasta que nos encontramos con esa persona que estudió, por ejemplo, mecánica dental. Y es muy posible que por el grado de adaptabilidad y de resiliencia propia de los colombianos, haga que esta persona se adapte y hasta aprenda a desempeñarse bien como auxiliar de herramientas de la construcción. Pero sabremos que tenemos la obligación y la capacidad para entender la realidad que se nos antepone a nosotros. El problema es más complejo cuando esta persona hipotética, que es profesional de la salud, nos dice que cuando comenzó a trabajar era bachiller y que se hizo profesional cuando ya trabajaba en la compañía de construcción. Es aquí cuando entra en juego otra variable de suma importancia y en la cual el Estado también tiene otra gran asignatura pendiente. Esta es la variable de la educación, y existen muchas otras variables que sirven para saber cuál es nuestra realidad en ella. Se podría mirar el tema de la cobertura, el tema de la infraestructura o el tema de la calidad. Si hablamos del tema de la calidad, por ejemplo, que sí podríamos considerar sin temor a equivocarnos, como una medida de bienestar, puesto que podríamos aseverar que es directamente proporcional al nivel de vida que podría llegar a tener una persona en el futuro, y por ende proporcional al nivel de vida de la sociedad que en su conjunto podría conseguir. Entonces le podríamos dar su dimensión e importancia a las pruebas PISA, que se merecen. La prueba PISA es una prueba de lápiz y papel que pretende medir el nivel de habilidades necesarias que han adquirido los estudiantes para participar plenamente en la sociedad, centrándose en dominios claves como la lectura, las ciencias y las matemáticas. Desafortunadamente, en esta prueba, a simple vista, podría parecernos sencilla nuestro desempeño, no ha sido el mejor. En el año 2013, Colombia ocupó el puesto 64 de 65 participantes, lo que demostró evidentemente el fracaso del sistema educativo del país, y puso en el ojo del huracán la pésima calidad de los maestros, que parecen estar más preocupados por sus reivindicaciones salariales. Y como si no fuera preocupante los resultados del 2013, en el 2014, de los 44 países que aceptaron a realizar la prueba colombiana, ocupó el último lugar. Todo este panorama en la educación, aunque preocupante, debería llevarnos a tratar de buscar la forma de mejorar la educación en nuestro país y llegar a entender que la culpa no es de la vaca, sino de todos, o mejor dicho, a no buscar culpables sino soluciones. Por último, Colombia es un país donde las reformas tributarias están a la orden del gobernante de turno y la zozobra jurídica que viven las empresas y en muy alta regla de juego cambian constantemente, lo que ha hecho que la carga tributaria de las empresas sea muy alta, cercana al 35%. Esto sin tener en cuenta impuestos que se cobra sobre las ventas, como lo es el impuesto al consumo, lo que sumado a las subidas salariales por el decreto por parte del gobierno año atrás, ha hecho que las empresas siempre piensen en reducir gastos de personal y que la vinculación laboral sea cada vez más complicada y busquen la forma de subcontratar o pagar un contrato de labor. Habiendo analizado cada una de estas aristas del panorama económico de Colombia y el nivel de educación, así como la falta de seguridad tributaria que se le ofrecen a las empresas en nuestro país, sabremos que la labor de quienes gestionan el talento humano dentro de las empresas tienen la obligación desde adentro de las mismas de tratar de cambiar dicha realidad para transformarla en una nueva realidad donde cada quien pueda participar de sus habilidades y competencias y hacer lo mejor que pueda hacer. Muchísimas gracias por la atención.